¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Aquí estamos un día más con todos ustedes en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño. Un ratito de tele, como decimos habitualmente, para charlar de la actualidad. Hoy es jueves, día 29. Le quedan 2 telediarios, y nunca mejor dicho el refrán, a este 2022 que ha tenido, como siempre, un poco de todo. ¿Y cómo se está despidiendo? Pues con algunas noticias que están relacionadas con la economía. De ahí el periódico, los enfoques que da el periódico en la portada, que leemos para todos ustedes, y después escuchamos las opiniones. Nuestros invitados hoy son Manuel Herminio Iglesias. ¿Qué tal, Manolo? Muy boas. Hola. Encantado de saludar también a Lalo Pavón. Hola, Lalo. Muy boas. Y por supuesto también encantado de saludar a María Antonia Rilo. ¿Qué tal, María Antonia? Muy bien, buenos días. Encantado. Leemos los titulares entonces. Pues venga, vamos allá. El primero de ellos interpreta o lee la letra pequeña de las medidas recientemente anunciadas por Pedro Sánchez. La rebaja del IVA de los alimentos, al final solamente abarata 2 euros en una cesta básica, como dice ese titular. Leemos en el subtítulo que comerciantes y clientes ourensanos acogen con agrado la medida, pero se quejan de que la carne y el pescado queda excluida, una decisión que indigna al sector pesquero y al cárnico. Tenemos también una fotonoticia que está indirectamente relacionada con lo que acabamos de leer, esas medidas dictadas por el Gobierno y que suponen que a partir del 1 de enero queda restringido solamente a sectores del transporte la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante, aluvión de vehículos en las gasolineras. El anuncio de la retirada de la bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible a partir del 1 de enero ha provocado reacción en los conductores que ayer hacían colas para llenar depósitos e incluso llenar garrafas aún con el descuento. En la foto, la estación de Plenoil en Ourense. Tenemos también que la Xunta compra suelo entre Acuña y Seixalbo para 66 viviendas de alquiler social, que invertirá 12 millones de euros, previéndose que estén construidas en el 2026 y se ofrecerán a familias con rentas bajas. La compraventa de pisos de protección oficial sube en Ourense, pero sigue a la cola de Galicia. Tenemos en el apartado más noticias que el Concello de Carballiño congela todas las tasas municipales en el año 2023. Una avería mantuvo sin electricidad a Trives y Manzaneda durante 2 horas. Carteras móviles y décimos de lotería esperan a su dueño en la policía local. Y la residencia de Carballiño acoge por Navidad a mayores que viven en soledad. Reconstruyen con drones, láseres y pruebas de frenado la tragedia del Lérez. En lo alto de la portada tenemos en el tejadillo 2 apuntes deportivos. Tenemos que en el fútbol, en Segunda Federación, el mediocentro Cristian Molina es el nuevo refuerzo del club de Ourense Club de Fútbol. Y en el baloncesto, Liga Lev Oro, el Club Ourense Baloncesto cae en la prórroga ante el Alicante por 84-80. Son los asuntos de este jueves, día 29 de diciembre del 2022. Esa es la portada. A partir de ahí, pues los comentarios y las opiniones de nuestros invitados hoy. Bueno, ¿qué le parece a Manuel Herminio estos anuncios, la rebaja del IVA y la traslación a la cesta de la compra? Manolo. Bueno, vamos a ver, eu comprendo que nunha sociedade aberta como a nosa os precios póñenos case en mercado, por así decirlo, non? É moi difícil controlar precios en empresas e demás. É dificilísimo, cualquier goberno que haya tendrá moi complicado. Isto, máis que nada, é un estigma que se dá naquelas cuestións básicas, que se consideran máis básicas, para que a xente, digamos, que vexa que existe unha sensibilidade social por parte do goberno, pero que realmente vai aportar moi pouquiño económicamente, pero que sí é unha cuestión de sensibilidade que pode animar de que moitos centros non tiren máis para arriba por os precios, porque, vamos, levan subido muchísimo en moitos aspectos e que é moi difícil controlar ese tema. A mí pareceme que é un estigma, que é unha forma de decir un toque de aviso de que se o goberno prefiere baixar eses puntos do IBE, que ao final é moi pouca, se falamos de moitos produtos que teñen xa o IBE reducido de 4% e cosas así. Entonces, bueno, pero é un estigma, un exemplo para que todo o mundo entenda que non pode seguir tirando hacia arriba e que vai ser difícil de controlar, ademais. Moi ben, Lalo. Pois coincido nunha parte con Manolo, é digamos un anzuelo para que
a xente vexa que o goberno se preocupa todos os días por o que lle pasa aos cidadáns e que está tomando medidas, o alcance é absolutamente limitado. E despois ten unha segunda vertiente que creo que é a única aportación eficaz que vai a facer e é que eliminan os 20 céntimos de subvención no combustible e por esa vía tratarán de neutralizar a incidencia no IPC da nova subida de precios. Bueno, e aí se queda a cousa. O goberno tratará de aproveitalo para outras cousas. De repente quita os minutos de gloria. Naturalmente, evidentemente. La pasarela en todos os medios. Ahora, é máis, a min gustaríame equivocarme e que, en fin, de repente todo o mundo se sentira feliz porque lle baixan moito o precio dos alimentos e das cousas en xeral, pero me temo que vai ser feble a incidencia. ¿Y a María Antonia qué le parece? A ver, pues básicamente yo estoy de acuerdo, ¿no? El momento de gloria de ayer, de estas medidas tan ampulosas y aisladas como la gran solución a los problemas, yo creo que va a servir de muy poco. Y luego pues aquí ya tenemos en este titular que una familia ourensana ahorrará 1,67 euros en una compra en la plaza. Entonces pues eso y nada pues es todo uno, ¿no? De hecho, los datos nos están diciendo que el consumo está también bajando porque es que el dinero no da. Y yo recuerdo el otro día en televisión que vi a un pensionista que le preguntaban sobre estos temas y decía que de nada servía que le hubieran subido la pensión si luego no le alcanzaba porque los precios estaban subiendo de una manera estratosférica. Entonces, pues bueno, esto sirve de muy poco. Y luego, un tema que es los gastos que originó toda la subida de los productos y de lo que tienen que utilizar pues, los agricultores, lo que a mí me llamó siempre la atención es que los gastos, es decir, que una lechuga cueste tanto en origen y luego que se venda pues sumamente cara al consumidor. Entonces yo creo que ahí había que hacer una incidencia. Y bueno, lo del pan, lo que decíais, que ya tiene un IVA súper reducido, pues ahora casi no significa nada lo que va a bajar. Y yo ahora estoy viendo otro problema añadido con el problema que teníamos de la guerra, que yo creo que también va a ir para largo, que no va, aunque ahora parece que se ve algún atisbo de que se pueda solucionar. El gran problema que puede surgir de China. A mí me está preocupando muchísimo el tema de China, que se va a cerrar con la entrada de personas, el problema del COVID allí. Yo creo que esto puede traer un gran problema no tardando mucho para el resto de países. Yo me manifiesto preocupada con el problema de China. No sé cómo... A globalización da economía, es así. Neste momento o mundo é unha aldea. Exactamente, unha aldea global, está Dependemos claro. Todos de todos. Bueno, de todas maneras, estamos nunha sociedade de mercado. E por moito que os goberne quen goberne, se se mantén a sociedade de mercado, pódese influir en determinados precios e determinadas cosas que pode ter certo control o goberno, pero na maioría de todo non se pode influir. Non se pode porque, por un lado, a economía de mercado e, por outro lado, é imposible porque as empresas son donas do que fabrican e elas poden poñer costes en función do seu mercado que para non perder economía ou para poder vender máis, etc. etc. E iso é moi difícil de controlar. Eu vexo máis como unha chamada de decir, bueno, nos temos sensibilidade cara a isto e que todo o mundo ten que ter un pouco de sensibilidade, ¿no? Bueno, en relación a lo de la cesta de la compra, que era, bueno, el arranque del programa, voy a leerles muy rápidamente pues el relato de los precios del antes y el después que ofrece hoy el periódico, que hace un ejemplo de cesta a tipo, cesta de alimentación. Por ejemplo, una barra de pan bajará 4 céntimos, un kilo de plátanos aproximadamente 10, 7 céntimos bajaría, por ejemplo, un kilo de zanahorias, un kilo de lentejas bajaría 12 céntimos, serían 12 céntimos los que bajarían de precio también una docena de huevos, 26 céntimos una botella de aceite y 6 céntimos un kilo de macarrones, por ejemplo. Esto es, al final, estamos hablando de una cesta a tiempo de unos... Y un problema es que la carne y el pescado que no entren también, o sea, yo creo que se está dando una imagen ahí pues muy mala, porque la carne vive muchísima gente, es necesaria, está en la dieta mediterránea y es necesario comer carne.
Entonces, pues no sé por qué. Y luego también yo me leí con calma las valoraciones que están haciendo distintos profesionales, como por ejemplo el del sector de los panaderos, y les está preocupando que la bajada no vaya luego a repercutir en una subida de elementos que son necesarios para hacer el pan. O sea que bueno, y lo mismo que los productores de patata de la zona de Xizo, da Limia, pues que también están temiendo que pueda haber unos incrementos que hagan que esto pues que no signifique nada. Entonces el tema yo creo que en este momento está como muy difícil. Además, sí, Lalo, ibas a decir. No, simplemente decir que o 80% da medida é cosmética, que non o dixemos antes, e o 20%, pois eso, vai, é mellor que suban que baixen. Si agora estuéramos analizando unha subida do 2%, do 2 ou 4% do IVA, ou do 4 ou 6 ou tal, diríamos que barbaridade, ainda sendo a mesma porcentaxe de subida. Bueno, pois estamos falando de baixada, pois é positivo. O que pasa é que a incidencia, como ben acabas de ler, bueno, pues si non é inapreciable prácticamente. Sobre a cuestión cosmética, é dicir, ese 1,67 que tú aforras na cesta tipo, cando teñas que pasar polo surtidor, claro, ese aforro da familia, ese aforro das familias e das empresas vai a verse compensado malamente, porque tens que pagar 20 céntimos. Por eso decía antes, bueno, e ademais eu creo que o goberno non sei se se plantexou xustamente ese equilibrio, senón tratar de equilibrar o IPC, que eu xa sei que eso despois a larga ten que ver na economía das familias, pero o goberno quedase no primeiro estadio. O que importa ao goberno é que o IPC se vai atemperando, aínda que sea moi pouco, aínda que sea unha décima. E entonces o que trata con esta rebaixa parcialísima do IVA en produtos tamén moi determinados é que non se lle dispare outra vez cando está en principio na senda de baixada. Manolo? Bueno, eu creo que estamos dándolle voltas a mesma historia. Bueno, pois veña, cambia. Que non vai a dar moito máis de sí, aparte que pode ser que se compense, se nos transportes se vai eliminar para partes importantes os 20 céntimos que lo queran, non? 20 céntimos, bueno, sí. Vai quedar a cousa máis ou menos compensada. E tamén a min hai unha cuestión que se me chama a atención. Onte comentábase xa no Facebook por aí de que algunhas grandes áreas comerciales estaban subindo o precio para poder compensar esa pérdida que teñan que consideraban, non? Vale, en fin, eu manteñome na postura de que é moi difícil nunha economía aberta como a nosa de mercado poder controlar todos os precios, é imposible. E un pouco, pois, eu creome que é máis que nada a señal, un minuto de gloria, o que queirades chamarlle, é dicir, temos un goberno que é sensible a isto e que trata desto, pero pouco máis. No, Manolo, é certo que na economía de mercado os precios son máis ou menos libres, a lei da oferta e a demanda, pero os gobernos poden incidir ca súa capacidade en que determinadas medidas se adopten nun sentido ou noutro. Si somos capaces de crear unha lei que impida producir a pérdidas no sector primario, poderáse facer outras cousas, aínda que non sexa mediante lei. O goberno ten capacidade de convicción e de tal. Nadie obliga a subir os salarios en principio. E, sin embargo, existen normas e existen decisións gubernamentales que implican que o resto da economía teña que aceptalo. Bueno, una pausa para la publicidad enseguida. Una pregunta de sí o no a nuestros tres invitados antes de ir a la pausa. ¿Te pilla lo de los 20 céntimos con el depósito lleno? No, mediado. ¿Vas a llenar o...? No, posiblemente no. Bueno. ¿Lalo? A mí píllame con 3/4, pero vou vaciar esta tarde. Ah, bueno. Entonces terás que enchelo sí ou sí. O sea, terás que repostar sí ou sí. Tratarei de buscar un momento, desde logo, que se me pon costa arriba yo tengo aquí una duda que quiero preguntar y quiero someter. ¿Qué está diciendo? Un segundito, vale. Pues vamos a la pausa. ¿Y a Manolo?
Isto recórdame as épocas cando decían hai 40 anos que suba a gasolina e todas as gasolineras podías a cola. Non me vou mover de sitio, está mediado o tanque, non me preocupa. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. Volví a coller unha tasca de narices. De nuevo con todos ustedes, estamos en la segunda parte del programa, nos acompaña hoy Manuel Herminio Iglesias, Lalo Pavón y María Antonia Rilo. Por cierto, María Antonia, ¿qué duda tenemos? Porque aquí, al lado de estos sabios, esas dudas se quedan... Sí, por cierto. No, yo es que la duda que tengo es que por 20 céntimos y que ahora llenarlo, pues... y que vengas de un sitio un poco lejano, porque dice que hay gente que viene de un poco lejos y entonces lo que gastaste en llegar allí, yo no entiendo dónde está la ganancia y lo que puedes con llenarlo, y me parece tan poca cosa que non le veo yo. E me llama la atención, poderosamente. Non teño teoría ao respecto, pero xa che digo que todo que abarate ou regale, aínda que sea insignificante, é capaz de crear unha turba. Sí, perdón. No, digo, se o moderador me permite solo un minuto, conto unha anécdota de hai bastantes anos. No centro do Paseo, onde estaba o antigo centro comercial da región, había un tenderete montado e unha multitud agolpándose, tanto que foi precisa a presencia da policía local para ordenar aquilo, porque había hasta problemas de orden público. E eu día, que pasara aí? Entonces, bueno, pues por curiosidade profesional e xa personal, fume arrimando. Cuando me acerco, vexo xente coñecida, digo, pero que pasa aí? Dice, pois nada, é que está regalando a región, era o Día do Medio Ambiente, un arboliño, el arbolito, me acuerdo, que era así, que era un piñeiro ou algo así, pero de este tamaño, o sea, acababan de nacer, piñan ali miles, non? Regalábanos a todo o que se acercaba. Bueno, todos os que compraban, o 99,9% dos que compraban, facían cola e se empuxaban tales, e discutían porque quen estaba primeiro. Ao chegar a casa non sabrían onde poñer o piñeiro, e uns meses despois, se acaso o piñeiro aínda duraba, tiñan que buscar a onde levalo ou regalalo, porque eso non se pode ter na casa. Entonces, dito de outra maneira, non lles servía absolutamente para nada. Pero estábanse pelexando ali por... ¿Os acordáis tamén al principio dos hipermercados a cantidad de xente que iba de Ourense, por exemplo, ou al campo, a Vigo, se decía, ou al campo dicía, hai que ir alá porque se aforra moito, bota ya conta de 200 kilómetros de... E que te tomes un café ou que comas incluso, onde va el tema. Sí. Eso é ese cultural, o que dio o Lalo, o regalado, o concepto barato. Sí. E eso, porque no, es que está dicindo que vienen de aí cerca de Portugal, porque les queda, vamos, que cruzan, e yo digo, pero lo que anduviste ya gastaste gasolina, entonces... Acordades vos do inicio das famosísimas rebaixas do Corte Inglés ou as de Primark ahora mismo en Madrid, que a xente bota horas e horas facendo cola, esperando ali e empuxándose e aguantando na rúa, total, para forrar non sei o qué, pois eu que sei. Bueno, vamos a cambiar de asunto en el tramo final ya del programa. Voy a pedir a nuestros analistas hoy que valoren este 2022, que está a punto de concluir. Si ha sido tenso, si ha sido el de la incertidumbre, si ha sido el de la inflación, si ha sido el de... Bueno, ¿cómo lo han valorado? ¿Cómo lo han vivido? En definitiva, ¿qué análisis hacen? ¿Este 2022 Dios vaya con él ou que pena que se vai? Bueno, supoño que falas a nivel xeral, sí, o que, non a nivel local. Non a nivel local. Elixe, mete a lupa... Fago das dúas, pero moi en síntesis. Pues veña, adiante. A nivel xeral, primeiramente, demostrouse que a nosa sociedade é moi débil cando se hai un problema, aínda que sea na outra parte do hemisferio. O sea, que é moi débil, que sufre facilmente todo o que acontece en todo o mundo. E neste caso, tratarse dun país como Ucrania, a Unión Soviética, un país inmensísimo, e as ansias de Putin de pasar a historia como aquela Catalina, creo que era Catalina Rusia, que, bueno, sempre pasaban a historia cando iba ao colegio, e que dicían,
engrandeció el imperio, derrotó no sé cuántos y engrandeció el imperio, ¿no? Bueno, pues esta es la comparación, ¿no? Bueno, primera cuestión, que eso nos afecta muchísimo y que todo quita ao traste todas as previsións e demais, non? A guerra pois, foi un elemento fundamental. Segundo foi a pandemia e terceiro foi tamén na súa parte o volcán eu, en cuanto ao goberno central, non vin ningún despropósito, nada máis que nos temos que habituar a que os gobernos de coalición pues, teñen os seus tiras e afloxas. Pero sí, percibo un goberno que ten bastante sensibilidade social e que me parece positivo en ese aspecto. Hai cosas negativas, claro que as hai. Si me vou ao campo local de Ourense, bueno, para min é un desastre absoluto, por moito que diga Jácome e nos ven, que eu trato como se fora un vendedor de ilusións na súa televisión proclamatoria, e que realmente en Ourense é un problema serio que vai condicionar o futuro desta ciudad, pero uns cuantos anos aínda. E entonces a min eso me parece un problema serio. Por qué? Porque se están dilapidando os cartos e porque non se atende ninguna demanda, nin hai ninguna previsión de futuro para os grandes problemas que ten Ourense que resolver, que todo o mundo sabe que son os servicios importantes, os servicios que están en precario, que nos salen carísimos. Ahora mismo anuncian que van a seguir pagando do autobús 30 céntimos, cuestión que me parece interesante, pero que de momento vai nos pagar o Concello, vai pagar todo o Concello porque non superan gestionar. E logo o plan de ordenación, un montón de cousas máis que ao mellor a moita xente lle poden parecer extrañas, pero que para que unha ciudad teña algo de futuro, teña de ordenación, é importantísimo, non? Me parecen 4 anos perdidos e que me dá moita pena que poden volver a suceder outra vez. María Antonia, ¿cuál es tu lectura de este año? A nivel de España, para mí me causó muchísima preocupación y me sigue causando un poco la deriva en plan de pactos que tuvo nuestro presidente del gobierno, ¿no? Yo me preocupa mucho los pactos con Podemos y con Bildu. Con Podemos porque a nadie, el Partido Socialista a lo largo de la historia hizo un gran trabajo, una gran labor, estuvo muchos años, pero yo creo que ahora mismo está en una deriva, ¿no? Y entonces yo creo que Podemos, honestamente lo digo, hizo mucho daño a este país, yo creo que sí. Y luego que que nuestros socios prioritarios en el gobierno sean dos partidos que tratan de destruir lo que son nuestro concepto de convivencia y nuestras normas, pues también me parece preocupante. Ahora bien, yo lo reconozco también, un compromiso social y un intento pues por hacer las cosas bien, pero yo creo que con estas personas que está gobernando, pues yo creo que mal, y a mí me preocupa. Luego fue un año pues muy preocupante porque estos años atrás, este año todavía continuamos un poco con la pandemia, este año fue el del volcán, luego fue unos tiempos tensos y ahora mismo pues con los problemas del Poder Judicial que a todos nos preocupan, ¿no? Porque yo creo absolutamente en la justicia y entonces pues muchas veces te hacen dudar con todos estos problemas que entre ellos se traen, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, pues bueno, es el planteamiento que tenemos y a ver lo que ocurre en el próximo año. El próximo año es un año electoral que va a cambiar cosas, va a cambiar, pues vienen las elecciones municipales, elecciones autonómicas en algunas comunidades, pues bueno, puede cambiar el mapa político, puede continuar como está, es decir. Y luego pues en Ourense, pues a la expectativa, a ver qué va a ocurrir. Yo creo que va a ser unas elecciones muy sorpresivas y bueno, no voy a decir nada más. Bueno, nos quedamos con lo de sorpresiva. Sí, no sé cómo va a ser lo de sorpresiva o qué es lo que entiende María Antonia como sorpresiva. Si es que las expectativas que hay pueden correr en riesgo de zapatazo o lo que... No, lo dejo en sorpresivas, de verdad. Lo dejas en sorpresiva. Señor Pavón. Bueno, pois 2022 tuvo todos os ingredientes para que a estas alturas o considerásemos como un annus horribilis, e sin embargo crece ou existe un mecanismo que nos está sostendo aí como resorte que nos salva. Temos por un lado o conflito de Ucrania, que está pesando decisivamente co que conleva precios de petróleos, enerxía e demais, electricidade, o problema de China, que está aí nun equilibrio difícil e que lle esperan tempos máis complicados agora,
porque en China vai morrer moitísima xente de Covid, porque non teñen vacuna eficaz, e a alternativa a non vacuna xa sabemos cual é, moitas mortes. Os chinos, en principio, que morran non sei cuantos, importalles pouco, pero na economía china vai ter incidencia, e iso sí que xa importa aos chinos e importanos a todos. Eso por un lado. Segundo, no ámbito estatal, pois, hombre, un pouco avergonzados, un sinte de vergonza allea co comportamento da clase dirixente, incluída a estamentos que teñen por compromiso e por xuramento defender os dereitos da cidadanía. O sea, o espectáculo do poder, bueno, o espectáculo político é absolutamente lamentable. O goberno dedícase a facer propaganda e a xogos de equilibrio para manterse no poder. O Partido Popular, o seu líder, digo lamentando, pero abdicou dos seus principios para asumir os de Ayuso, e en tanto en cuanto a Ayuso lle vai moi ben na política, a Feijóo vai ir mal. Eso por un lado. E España necesitaría que os dous partidos que hasta ahora teñen sido sostén do Bloque Democrático maioritariamente, non é que os demais non sosteñan, pero por a súa forza, ese papel debería seguir xogándose máis ou menos con unha capacidade decisiva. Veremos se eso se mantén. E no ámbito local, pois eu creo que sobran as palabras. Estamos agora gastando, poñendo vallas en aceras e rotondas, non sabemos moi ben pa qué. Pagando festas. Contratamos a Panorama, que é a cultura, ahora pues todo é eso, gastando máis cartos que costaba a cultura, que nos forma e que nos alimenta o espírito, e aí vamos a seguir. Decía María Antonia que hai eleccións e ela añade sorpresivas. Eu non espero gran sorpresa, lamentablemente. Gustaríame que houbera sorpresa, pero me parece que non. Foi moito daño que se fixo nos últimos anos á institución municipal, tamén por parte de casi todos, e aí estamos, porque todo o mundo, ou casi todo o mundo que ten que ver en eso, está preocupado. Veremos os candidatos que veñan si cambian a dinámica, pero están preocupados por os asuntos personales. Ahora estamos preocupadísimos no Concello por as dedicacións exclusivas, e iso é o que importa. Vivimos deso, a xente vai, ten o modus vivendi na política, e iso é un mal presaxio e un mal síntoma. Bueno, queda minuto e medio. Hai unha cosa que me gustaría recalcar, porque estou vendo que o Partido Popular fai continuadamente unha oposición dicindo que los pactos con Juan e con Pedro, primeira cuestión, en todos estes 4 anos non hubo un referendo, nin hubo cousa ninguna, nada. Segunda cuestión, acordádevos cando ETA mataba a xente, que se decía? Que se decía naquele momento? Que pasen as institucións e que desde adentro fagan aportación democrática. Bueno, están dentro das institucións. Hai que comportarse con eles. Forman maiorías ou non forman maiorías. O que non se pode estar na época anterior todavía. Iso xa pasou. Entonces, a cuestión que me parece máis importante é que hai que habituarse aos gobernos de coalición, porque posiblemente o que veña no seguinte tamén vai ser de coalición, e ao mellor vai ser de coalición tragando sapos con vos. Sapos serios, que se van a atragantar a moitos, non? Entonces, eu creo que esa reflexión a dereita española aínda non a fixo nunca, que siguen vivindo como se ETA seguira existindo, como se eles non houberan tamén acercado presos ao País Vasco, siguen en esas lerias, e non, se estábamos pedindo que estuveran nas formas democráticas que hoxe Batasuna, que a mí non me gusta, eu non simpatizo con eles, pero está tuteando o PNV, porque está facendo política. Benvido sea, a política é así. E en cuanto que xa estades proclamando que va a haber un referéndum, coño,
no hubo ningún referendo. Referendos hubo cuantos hubo. No lo están diciendo los catalanes, que lo va a haber. Pero que digan misa, poden decir misa, eso é unha estrategia como outra cualquera. No, yo puedo estar Eles teñen contigo... que vender o seu relato ali en Cataluña. Que estamos fuera de tiempo. E nada máis. Sí, María Antonia. No, hombre, yo puedo estar en algunas cosas de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es un tema de debate muy largo y todo lo que se está dando a Cataluña, y ellos ahora mismo te dicen que en cuanto sea posible van a hacer un referéndum, lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. A ver si y yo creo que lo van a hacer, o sea, y el gobierno dijo que no, pero ya verás cómo va a decir que sí. Bueno, pues digan lo que digan en el gobierno o la oposición, está claro que hay unanimidad a la hora de concluir que este programa tiene que concluir ahora mismo, por razones de tiempo. Y como hemos dicho durante toda esta semana, quiero agradecer la presencia aquí, no solo hoy, sino durante las veces que han sido convocados en este 2022, a nuestros invitados hoy, que ha sido un placer, que agradezco. Dime. Permíteme unha cousa, nada máis, invitar aos veciños, á audiencia, que veñan ao Parrafeo de Seixalbo, que en este ano temos de lectora aquí a Lalo Pavón presente, a Lalo Pavón presente, e que seguro terá un resumen do ano moi gracioso, moi alegre e moi interesante. Bueno, ese día que feliz ano para tocando... Segurísimo que sí. Mañana, ese No, día... pasado. Mañana. O viernes. Viernes, mañana. Viernes. Ese día que si hai cousas mellores que as fagan, e se non teñen nada que facer, pois que o fagan tamén. Non, que vayan ao Parrafeo a Seixalbo, que como se chama o persoeiro que fai as parrafadas? No, conoce Manolo. No, o Parrafeo era unha tradición que había en Claro, Seixalbo. sí. Entonces nos recuperamos 5 ou 6 meses antes, ou 4, convocamos a unha persona e convidámosla que el sea o lector. Manolo, déxame a mí, son eu. Exacto. Está no lector e Lalo Pavón. Pois insisto, ahora si recupero... Que é unha honra para mí. Claro que sí. Recupero, que agradezo a Manuel Herminio pois o seu tempo, a súa dedicación e a súa presencia aquí durante todo este ano, que foi un placer e que esperamos seguir compartindo ese tempo e o teu para o 2023, Manolo. Vale, yo que vexa. Bueno, sí, señor. E o mismo lle digo a Lalo Pavón, que foi un placer que teñas feliz ano novo, que mañá sexa unha delicia, que seguro que vai a ser, Pasado. me cabe na menor duda, o sábado, perdón. No, Viernes. Sábado. Pero non sei Viernes. que pasado. É mañá, é o viernes, non é mañá. Viernes, mañana viernes. Tens razón, perdón. Que me estou equivocando permanentemente. Mañana viernes. Estamos fatal. É que o oponente xa non sei se vai chegar ou non vai chegar, porque os organizadores non saben moi ben que día é. No, bueno, viernes, o que pasa é que estou Que nos vamos. Encantado. Igualmente. María Antonia, te digo lo mismo, que ha sido un placer. Igualmente. Disfrutar de tu presencia. Igualmente, este muchas año, gracias. Esperamos que siga siendo lo mismo. Si Dios en el quiere, 2023. si Dios quiere. Bueno, pues mañana volvemos. Mañana es viernes y echaremos todavía un ratito por aquí comentando la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.